Un saludo para todos los que hoy nos congregamos en torno a la doctrina de nuestra Iglesia para continuar el estudio del Catecismo en el artículo del Credo. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Muy especialmente estudiaremos hoy todo lo relacionado con la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente. Os doy gracias eternamente. Os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy en el numeral 490. Este taller comprende de los numerales 490 al 501. Como siempre, vamos a estudiar las verdades a la luz del Catecismo, de la Sagrada Escritura y de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. La Inmaculada Concepción de María. La Virgen María, por ser elegida para ser la madre del Salvador, Dios la dotó con todos los dones en razón de la misión tan importante que le asignó. Los que hemos estudiado esta Inmaculada Concepción recordamos las misiones fundamentales que Dios le asignó a la Virgen desde que fue concebida, antes de nacer. La hizo su secretaria, la nombró, le dio la orden de poner a salvo al género humano y la hizo pacificadora. Le puso la misión de establecer paz entre el hombre y Dios. 3 misiones que están, dijéramos, implicadas en la gran misión de ser madre del Salvador y por consiguiente corredentora con él. Y eso pues se lo anuncia el ángel en el momento de la anunciación. La saluda como llena de gracia. O sea, Dios la plenificó de todos los dones, de todas las gracias. Para ella poder dar la respuesta libre de su fe al anuncio de la vocación a la que fue llamada, era preciso que ella totalmente fuera conducida por la gracia. Es que esa es la pedagogía de Dios. Dios, antes de pedir al alma algo, ya le ha dado todas las gracias, las luces,
la fuerza necesaria para responder al llamado que Dios le hace. Porque nada es nuestro, todo es gracia. Todo es dado por Dios. Aquí corroboramos una vez más aquello de que somos nada, y de eso la Virgen era consciente. Ella era consciente de que todo lo que en ella se daba era obra de Dios. Y la Virgen, cuando da su fiat, lo hace en un acto libre de fe. Ella cree en el anuncio del ángel. Ella cree en el mensaje del ángel. Y fortalecida por la gracia, por la obra del Espíritu Santo en ella, dice: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra, según lo que Él quiere, según lo que Él ha anunciado. Esto que Él me ha anunciado, hágase en mí. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido afirmando una vez más su conciencia de que María es llena de gracia por Dios y que había sido redimida desde su concepción, porque esta condición de llena de gracia la recibe la Virgen desde su concepción, desde que fue concebida. ¿Pero por qué? Porque ella, en el momento en que está siendo concebida en el vientre de Ana, se le aplican todos, de manera anticipada, por supuesto, todos los méritos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso es la primera redimida. Así lo dice el Papa Pío IX cuando anuncia el dogma de la Inmaculada Concepción. Dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Singular gracia. Solo ella ha recibido esa gracia. Solo ella fue dotada de ese privilegio de ser redimida anticipadamente en el momento de su concepción. Y al recibir la plenitud de los dones de la redención, queda llena de gracia. Es un privilegio, sí, es una gracia de Dios, sí, Dios lo quiso así, porque ella iba a ser su madre. Lastimosamente muchos niegan esto, pero es que si Dios, que es omnipotente, que es sabio, que es hacedor y dueño de todo, no iba a ser su madre de una manera tan especial. Continúa el catecismo explicándonos esta condición tan especial de María, la llena de gracia por ser la primera redimida. Dice así en el numeral 492: esta resplandeciente santidad del todo singular, vuelve a afirmarlo, del todo singular. Por eso María es la criatura excelsa. Por encima de ella no hay criatura. Ella está por encima de todas las criaturas.
santidad de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Esa santidad le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Eso sí lo explica la Constitución Lumen Gentium numeral 53. Hoy la liturgia nos trae este texto de San Pablo a los Efesios y que en la Virgen se da plenamente. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Nadie supera a la Virgen. Después de la Virgen, solo Dios. Él la ha elegido. En Él, Dios la eligió en Cristo, antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Lo que dice la carta a los Efesios en María se dio plenamente. Fue elegida en Cristo para ser santa e inmaculada en la presencia en el amor. Y esto que nuestra madre se dio plenamente, pues en nosotros también se debe dar, a la medida en que cada uno responda a esta llamada de Dios, a esta elección de Dios. Y ese es el gran deseo de la Virgen, enriquecernos con sus riquezas, bendecirnos con sus gracias. En el numeral 493, los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y aquí está, dijéramos, la grandeza de María como nueva Eva. Porque Eva, cuando Dios la crea, posee la santidad divina, santa, con la misma santidad de Dios. Pero ¿qué pasó? Que Eva no se conservó santa, no se conservó pura. Nuestra Santísima Madre sí permaneció pura a lo largo de toda su vida. Ahí está su grandeza. Hay 3 capítulos muy interesantes que nos ayudan a reafirmar estas verdades. En el volumen 8 de abril 5 de 1908, ella reconoce que todo lo que hay en ella tiene su origen en esa voluntad de Dios, una voluntad que se expresa en su palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Fiat, hágase. Por eso ella dice, hágase en mí según su palabra. Fiat mihi secundum verbum tuum. Vamos a leer, dice, hija mía, toda mi santidad salió de la palabra fiat. Yo no me movía ni siquiera para dar un respiro, fíjense, ni siquiera un respiro, ni para dar un paso, ni para realizar una acción. Todo salía de dentro de la voluntad de Dios. Mi alimento, mi todo, y esto producía en mí una santidad, riqueza, gloria y honores no humanos, sino divinos.
nos está afirmando que ella vivió una santidad divina, pero que esa santidad divina tuvo su origen en la palabra de Dios, que fue la que dio origen a toda su vida. Ninguna acción, ningún paso, ningún respiro salió de ella, sino de la voluntad de Dios. Y entonces nos da esta recomendación a nosotros. Cuanto más el alma está unida, unificada con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios. Cuanto más amada, más favorecida, porque la vida de esta alma no es otra cosa que una reproducción de la voluntad de Dios. Así que no se debe mirar lo mucho o poco que se hace, sino más bien si es lo que Dios quiere, porque Dios mira más lo poco que se hace según su voluntad que no lo grande sin ella. Importante que nos detengamos a meditar un poquito en esto. Cuando ella dice que lo más importante es estar unida, unificada con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se expresa en su palabra. ¿Cuál es la palabra del Padre? El Hijo. Es nuestra voluntad que tiene que unirse a la voluntad del Hijo, porque el Hijo se hizo hombre y tomó una voluntad humana para en esa voluntad humana abrazar a todos nosotros, todas las voluntades nuestras, y unirlas a la voluntad del Padre. Ya Él realizó ese trabajo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Unirnos a la voluntad de Jesús para vivir en Jesús todo lo que Él vivió por nosotros frente al Padre. Y este es el gran don de la divina voluntad. Unidos a la voluntad de Jesús, nosotros nos unimos en Jesús a la voluntad del Padre, y así nuestra vida no será sino una reproducción de la voluntad de Dios, porque será Jesús el que actuará en nosotros. Con esto la Virgen nos está indicando el camino que ella siguió y el que nosotros tenemos que seguir. Y de volumen 16 del 30 de diciembre, del 8 de diciembre de 1923, que se habla sobre esta Inmaculada Concepción, nos dice la Virgen, o nos dice Jesús, porque Jesús es el que le habla a Luisa de la Inmaculada Concepción y le dice, habla de ese momento en que la Virgen es redimida. Dice, antes que nada debes saber que mi divinidad es un acto solo. Todos sus actos se concentran en uno solo, o sea, el acto único y eterno de Dios. En ese acto único y eterno todo es, porque eso es lo que significa ser Dios. En Dios no hay sucesión de actos, en Dios hay un solo acto. En nosotros, lo que en Dios está en un solo acto, en nosotros se ve en muchos actos. Por eso primero hablamos de la Inmaculada Concepción, del nacimiento, de la ida al templo, porque eso sucedió en el tiempo, pero en Dios todo es. Y eso es lo que sucedió en ese acto único y eterno, nos lo explica Jesús así. Dice, todo lo que yo, Verbo eterno, tenía que hacer en mi humanidad asumida, era un solo acto, con el acto único que contiene mi divinidad. Jesús es Dios, pues también vivía en un solo acto. Así que antes de que esta noble criatura fuera concebida, ya existía todo lo que debía hacer sobre la tierra el Verbo eterno. Ya en Dios toda la redención estaba. De modo que en el acto mismo en que esta Virgen fue concebida, se dispusieron alrededor de su concepción todos mis méritos,
mis penas, mi sangre y todo lo que contenía la vida de un hombre Dios, y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre divina y en el mar inmenso de mis penas. En virtud de todo esto quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por mis méritos y no pudo causarle ningún daño. Así que ella primero fue concebida en mí y yo quedé concebido en ella. Es justo que quien debía concebir al Hijo de un Dios tenía que ser ella primero concebida en las obras de este Dios. Por eso María fue la primera que recogió los frutos de la redención, el fruto completo. Por eso su santidad, su altísima santidad. Y en el volumen 11 del mayo 9 de 1913, habla Jesús de su mamá, de su inseparabilidad con la Virgen. Dice así: tú no puedes comprender bien lo que fue mi amadísima madre para mí. Yo al venir a la tierra no podía estar sin mi cielo, y mi cielo fue mi mamá, porque el cielo es Dios. Entre ella y yo pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento se le escapaba a mi madre que no lo tomara de mi mente. Y este tomar de mí es la palabra, la voluntad, el deseo, la acción, el paso, en fin, todo, y formaba en este cielo el sol, las estrellas, la luna y todos los gozos posibles que me puede dar la criatura y que ella misma puede gozar. Oh, cómo me deleitaba en este cielo. Oh, qué reanimado y restablecido me sentía por todo. Hasta los besos que me daba mi madre encerraban el beso de toda la humanidad. Me restituían el beso de todas las criaturas. Sentía a mi dulce mamá en todas partes. La sentía en el respiro y si era afanoso me consolaba. La sentía en mi corazón y si estaba amargado me lo endulzaba. La sentía en el paso y si estaba cansado me daba aliento y reposo. ¿Quién pudiera decirte cómo la sentía en mi pasión? En cada flagelo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todas partes la sentía y hacía conmigo el oficio de verdadera madre mía. Ah, si las almas me correspondieran, si tomaran de mí todo, cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra. Bueno, con esto Jesús que nos está diciendo que Él quiere que seamos su cielo. Así como la Virgen fue su cielo, que en la tierra quiere encontrar en esta tierra otros cielos, o sea, otras Marías, otras madres. Esa es nuestra tarea. He aquí la esclava del Señor. Al anuncio del ángel de que ella iba a dar a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, o sea, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe. Qué importante es esto, la obediencia de la fe. ¿Qué es la fe? Es esa certeza absoluta de que Dios nos ama y que todo lo que viene de Él es perfecto. Y por eso no hay ningún impedimento para decirle sí, fiat, hágase. Y es por eso, de ahí salió el fiat de la Virgen,
de obedecer a esa fe, a esa certeza de quién es Dios. Estaba segura que nada es imposible para Dios. Por eso dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Consintió, dio su consentimiento a la palabra de Dios. Y esto la constituye madre de Jesús. Primero acepta en su corazón esa encarnación del Verbo. Nada le impidió dar su fiat. Y en ese fiat se entregó por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Aquí hay elementos muy importantes que vale la pena meditar. Se entregó a sí misma por entero. En ese fiat, ella firmó un cheque en blanco. Fiat a cómo se den las cosas. Porque ella no sabía todo el desenvolvimiento que iba a tener su condición de ser madre de Dios. No sabía la huida a Egipto, no sabía que iban a nacer en un pesebre, nada de eso sabía la Virgen. Se entregó totalmente para servir, dependiente totalmente de la voluntad de Dios, pero segura de la gracia, segura de la acción de la gracia. Ella contaba con la fuerza de Dios en ella. Sabía que por ella misma nada podía. Ella no dio un sí basada en su fuerza, en sus virtudes, en su santidad, no. Ese yo soy nada lo tenía ella muy claro. Solo pensó, Dios lo pide, Dios sabe lo que hace, Dios es perfecto, soy tu esclava, Señor, haz conmigo lo que quieras. Eso vivió María en su corazón. Y se puso a disposición de Dios de una manera absoluta, a depender de Él como Él quisiera, donde Él quisiera. Y entonces ya no tuvo un pensamiento sobre sí misma, ni sobre sus gustos, ni sus deseos, ni sus anhelos, no. Eran los gustos de Dios, los deseos de Dios, el plan de Dios, el tiempo de Dios. Ahí está el gran misterio de la redención, porque se unió totalmente al plan de su Hijo. Así se expresa San Irineo haciendo un comentario sobre este numeral y dice: por su obediencia fue causa de la salvación propia y la del todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Y es que efectivamente, Eva le creyó más al demonio, o sea, un ángel caído, que a Dios. Dios le había dicho: no coman, ni lo toquen, porque van a morir. Y el ángel caído o el demonio le dijo: no, no van a morir. Es que Dios sabe que si comen van a ser iguales a él. Y le creyó al demonio, al padre de la mentira. Por eso Eva trajo el pecado al mundo y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Mientras que la Virgen le creyó a un ángel bueno y por eso trajo la vida al mundo, porque su fe estaba en Dios.
Ya después de considerar esa virginidad de María, vamos a considerar su maternidad divina. María es llamada en los evangelios Madre de Jesús. Y esta realidad de ser Madre de Dios, ya el Espíritu Santo se lo inspira a Santa Isabel cuando ella la va a visitar. Que Isabel quedó llena del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien le hace saber que María es Madre de Dios. Por eso Santa Isabel dice en San Lucas 1:43, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Y todavía no había nacido Jesús, apenas había sido encarnado. Y la Virgen no lo niega. Ella lo afirma y proclama la grandeza que Dios ha hecho en ella a través del Magnífica. ¿Por qué es Madre de Dios? Porque es Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo eterno del Padre, quien es Dios. Porque si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, María es Madre del Hijo, es Madre del Padre y es Madre del Espíritu Santo. Madre de Dios. Es un misterio, claro que es un misterio, como es misterio la Santísima Trinidad. Pero así es la verdad y así lo declaró el Concilio de Éfeso. Es un dogma, la maternidad divina de María, que en griego se dice Theotokos, Madre de Dios. En los escritos de la sierva de Dios, en el volumen de enero 26 de 1902, se nos habla de que María es enriquecida con todas las prerrogativas de la Santísima Trinidad, precisamente por esta condición de ser Madre de Dios. Esto es del volumen 4, de enero 26 de 1902. Dice así: Luisa ve una luz interminable y al verla comprendía que en aquella luz moraba la Santísima Trinidad. Y al ver esa luz veía delante de esa luz a la Virgen María. Y la Virgen María estaba absorbida totalmente por la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo, la Virgen absorbía en sí a las tres divinas personas. Debió ser un espectáculo hermosísimo. La Santísima Trinidad absorbiendo a la Virgen y la Virgen absorbiendo a la Santísima Trinidad. O sea, era una unidad. Y en este absorberse mutuamente, la Virgen quedaba enriquecida con las tres prerrogativas de la Santísima Trinidad, es decir, potencia, sabiduría y caridad. Y Luisa, en lo que va entendiendo, nos dice: así como Dios ama al género humano como parte de sí y como partícula salida de sí, porque somos salidos de Dios, somos partículas salidas de Dios, y desea ardientemente que esta parte de sí mismo regrese a Él, así la mamá reina, participando en esto, ama al género humano con amor apasionado. En este, la Virgen absorber a la Trinidad y la Trinidad absorber a la Virgen, se nos explica cómo la Virgen
salió de la Trinidad, es parte de la Trinidad y regresa a la Trinidad. Esto que se da en María se da también en cada criatura. Cada criatura es una partícula salida de Dios y Dios quiere que esa partícula salida de Él regrese a Él. Y la Virgen, como todo en ella es de Dios, ese mismo anhelo de Dios lo está en María. Por eso el anhelo de María es llevar a Dios a todos sus hijos. Luisa, viendo todo eso, por eso dice que la Virgen, participando en esto, ama al género humano con amor apasionado, participa del mismo anhelo de Dios. Entonces ella aprovecha y le pide a la Virgen que interceda ante la Trinidad por el confesor. Y la Virgen lo hace, lleva ante el trono de Dios la súplica de Luisa y ve cómo del trono de la Santísima Trinidad sale una luz que cubre totalmente al confesor. Es la respuesta de la Virgen a la petición de Luisa. En el numeral 496 se continúa hablando de la virginidad de María. Y esta virginidad de la Virgen está apoyada en las palabras del ángel. Ella le dice, ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? Y el ángel le dice, concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí está apoyada la virginidad de María. Y la Iglesia sigue confesando esta misma verdad. Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Otra de las dogmas poco aceptados por muchos. ¿Por qué? Porque falta la obediencia a la fe. ¿Acaso no puede hacer Dios lo que quiera? Si Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra, claro. Es que si hubiera sido concebido por hombre, no podía ser hijo de Dios. Tenía que ser hijo de Dios. Concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen. La Virgen solo aporta la semilla de la humanidad de Jesús. La parte que da la madre, que es el óvulo. Todo lo demás es obra de Dios. San Ignacio de Antioquía dice, ¿estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios? Nacido verdaderamente de una virgen, estuvo 9 meses en el seno de la Virgen. Como hombre fue clavado por nosotros en su carne, en una cruz. Padeció, sufrió y resucitó. Es todo un misterio, pero hermoso. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Por supuesto que al afirmar que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se reafirma la virginidad de María. No conoció varón. Es una obra divina, solo puede hacerlo Dios. Sobrepasa toda la comprensión y toda posibilidad humana. No lo podemos comprender, pero es obra de Dios,
¿qué podemos decir nosotros ante Dios si Él lo puede todo? Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. Recordemos cómo José, cuando se da cuenta que María está embarazada, pues no sabe qué pasó. No duda de ella porque José, por ser santo, pues no juzga a nadie. Pero el ángel le avisa en sueños que lo que hay en María es obra del Espíritu Santo. Dios confirma a San José lo que ya el ángel nos había dicho, le había dicho a la Virgen, y el Evangelio nos dice a nosotros. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la Iglesia ve en esta concepción virginal el cumplimiento de la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Lo dice Isaías 7:14. La Virgen concebirá, la Virgen. No dice una mujer, no dice una doncella, no dice he aquí que la hija de Sión, no. Cada palabra de la Sagrada Escritura tiene un poder inmenso. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la Virgen. Es hermoso ver cómo Dios anuncia verdades tan grandes y luego las corrobora para ayudarnos en la fe, para fortalecer nuestra obediencia a la fe. El numeral 498 nos habla de algo muy hermoso. Es el silencio de Dios. Vamos a leerlo para irlo comprendiendo. Dice este numeral que a veces ha producido desconcierto el silencio evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María, porque no dicen más. Se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas. Y el catecismo responde, la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas e incomprensiones por parte de los no creyentes, de los judíos y de los paganos. Sabemos que muchas sectas hoy no aceptan a la Virgen María como Madre de Dios, como una mujer que después de nacer Jesús tuvo muchos hijos, porque falta la obediencia a la fe, pese a que el Evangelio dice, habla de concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y habla de una virgen en Isaías. Pero cuando la voluntad humana no quiere someterse a la voluntad divina, todo esto pasa. Es que el sentido de este misterio, porque es un misterio, todo, ¿qué es un misterio? Es una verdad que sobrepasa nuestro entendimiento. Lo sobrepasa, no lo podemos comprender, no es accesible a nuestra comprensión, solo lo aceptamos por fe. Está claro, por eso son los dogmas. Y este misterio de la virginidad de María está incluido en todos los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. Dice así, el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor,
3 misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Al demonio se le ocultó la virginidad de María, su parto y la muerte del Señor. Eso lo afirma San Ignacio de Antioquía. Y esto está corroborado en uno de los volúmenes de la sierva de Dios Luisa Picarreta, muy interesante. Vamos a leer una parte. En el volumen 17, de diciembre 8 de 1924, dice así, habla de la prueba, ¿no?, a la que fue sometida la Virgen. ¿Cuál fue la prueba a la que fue sometida la Virgen? Que nos parece que no fue sometido. Sí, María fue sometida a una prueba. Dice así, que nadie puede ser acepto a Dios sin la prueba. Que si la Virgen hubiera sido sometida a la prueba, no hubiera sido libre, sino una esclava. ¿Qué hace Dios? Dios le pone a María, le muestra todos los estragos que hizo la voluntad humana a partir de Eva. Y luego dice, conoció su voluntad humana por una parte y la voluntad divina por otra. Luego le muestra lo que es vivir en la voluntad divina, o sea, vivir sin voluntad para tener solo la voluntad de Dios. Y Dios la deja libre para elegir que escoja, si vivir de voluntad humana o vivir de voluntad divina, a cuál de las dos voluntades debía ella adherirse. Y ella, sin perder un instante y conociendo toda la magnitud del sacrificio que hacía, fíjense, conociendo toda la magnitud del sacrificio que hacía, nos donó su voluntad sin quererla conocer más. Y nosotros le hicimos don de la nuestra. Y en este intercambio de donación de voluntades por ambas partes, afluyeron todos los méritos, las bellezas, los prodigios, los mares inmensos de gracia en la Inmaculada Concepción de la más privilegiada de todas las criaturas. Fue sometida a la prueba, porque a Dios no le gustan las cosas forzadas, siempre le gustan las cosas libres. Y en el volumen 29 se nos confirma lo que dijo San Ignacio de Antioquía, cómo la virginidad de María fue desconocida por el demonio. Habla de mayo 19 de 1931. Aquí Jesús mismo lo cuenta. Dice, se lo voy a leer, es interesante. Dice Jesús, le está hablando a Luisa y le dice, hija mía, mi amor no se extinguió por la caída del hombre, sino que se encendió de más. Y si bien mi justicia justamente lo castigó y lo condenó, mi amor, besando mi justicia, sin dejar pasar un solo instante, prometió el futuro redentor. Y dijo a la serpiente engañadora con el imperio de mi potencia, tú te has servido de una mujer para arrancarme al hombre de mi divina voluntad. Yo, por medio de otra mujer, que tendrá en su poder la potencia de mi fiat, abatiré tu orgullo, y con su pie inmaculado te aplastará la cabeza. Estas palabras nos está diciendo Jesús
quemaron más que el mismo infierno a la serpiente infernal, y encerró tanta rabia en su corazón que no podía estar más quieto. No hacía otra cosa que girar y girar la tierra para descubrir a aquella que debía aplastarle la cabeza. No para hacérsela aplastar, sino para poder, con sus artes infernales, con sus astucias diabólicas, hacer caer a aquella que debía derrotarlo, debilitarlo y atarlo en los oscuros abismos, para tentarla, ¿no? Por eso, por 4000 años anduvo siempre girando, y cuando veía mujeres más virtuosas y buenas, armaba su batalla, las tentaba en todos los modos, y solo las dejaba cuando se aseguraba, por medio de cualquier debilidad o defecto, que no era aquella por medio de la cual debía ser derrotado, y seguía su girar. Entonces vino la celestial criatura que le aplastó la cabeza, y el enemigo sentía tal potencia en ella que lo arrojaba por tierra, y no tenía la fuerza de acercársele, a la Virgen. Esto lo consumía de rabia y ponía todas sus armas infernales para combatirla. Pero ¿qué? Hacía por acercarse y se sentía paralizado. Se sentía romper las piernas y obligado a retroceder. Y desde lejos espiaba sus admirables virtudes, su potencia y santidad. Y yo, para confundirlo y hacerlo dudar, le hacía ver a la soberana celestial sus cosas humanas, como el tomar alimento, el llorar, el dormir y las demás cosas. Y él se persuadía de que no era aquella, porque la veía muy sencilla, muy humana, porque siendo tan poderosa y santa, no debía estar sujeta a las necesidades naturales de la vida. Pero después volvía a dudar y quería de nuevo atacar, pero en vano. La lucha del demonio, ¿no? Mi voluntad es potencia que debilita todos los males y todas las potencias infernales. Es luz que se hace conocer por todos, y donde ella reina, hace sentir su potencia, que ni siquiera a los mismos demonios les es posible desconocer. Por eso, la reina del cielo era y es el terror de todo el infierno. Y por eso nunca pudo descubrir a la Virgen, ni siquiera acercarse a ella. Es uno de los silencios en que ha estado sometida esa virginidad mariana, ese poder de la Virgen María. Numeral 499. Esta dogma de la virginidad mariana pues ha sido a lo largo de los siglos motivo de estudio, de conocimiento, de profundización y dijéramos motivo de reflexión en muchos concilios. Por ejemplo, el concilio de Constantinopla llegó a confesar la virginidad real y perpetua de la Virgen María, porque ahí es donde declara es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. El nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. Siempre virgen, la virginidad perpetua y real de la Virgen María. Por eso da dolor que después de tantos siglos como la Iglesia viene profundizando en esta verdad,
y que ha sido motivo de muchos estudios, reflexiones, se le niegue, ¿no? Esto porque a veces la liturgia menciona a los hermanos de Jesús. Y sabemos que los hermanos de Jesús, ellos dicen que son otros hijos de la Virgen, sobre todo Santiago y José. Santiago y José son hijos de una María, discípula de Cristo, que se designa como la otra María, Mateo 28:1, parientes próximos de Jesús, y que en ese tiempo pues todos los parientes próximos eran considerados como hermanos. Pero pese a que está en la palabra de Dios, los que no quieren a la Virgen se basan en esa misma palabra de Dios para negarla, porque su poca obediencia a la fe los lleva a no coger la verdad completa, sino la parte que les favorece para poder ellos afirmar lo que quieren. Ese es el problema. El numeral 501, Madre de todos los hombres. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres, a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. El Hijo único de María. Pero María es madre de todos los hombres, porque Dios también nos entregó a ella en la cruz. Y Jesús mismo, nos entregó a ella y nos la dio por madre. Por eso es madre de todos los hombres. Mucho tendríamos que decir y seguir explicando sobre estas verdades tan hermosas de la Virgen María. Ya profundizando estos capítulos y estas verdades que el catecismo nos presenta, pues nosotros podemos ahondar más y más, porque el conocimiento de la Virgen es inagotable, como inagotable es el conocimiento de Jesús. Apoyados en ella, nuestra Madre, nuestra Maestra, pidamos que inflame nuestro corazón en amor a Jesús y a ella, y que cada vez nos haga más semejante a ella. Con este gran deseo, terminemos honrándola como hija predilecta de Dios Padre, como madre admirable de Dios Hijo y como esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.